A veces parece que el Señor Jesús espera demasiado de nosotros. ¿Te da esa impresión a vos? ¿Te parece que sus demandas son exigentes, demasiado exigentes? Él, por ejemplo, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y un poquito más adelante dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Te parece mucho? También dice, por ejemplo, reciente leí el Evangelio de Lucas, capítulo 14, ahora te voy a leer Mateo 5. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La ley decía, o dice, ojo por ojo, diente por diente, y eso es justo. Así dice, mirá. Éxodo 21-23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Te dan un golpe, le devolves un golpe. Te dan 2 golpes, le das 2 golpes. ¿Es justo o no es justo? Más justo que eso no hay. En Levítico 24-19 dice: y al que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Entonces esto es como que es justo. Vos no podés darle, no sé, sacarle un ojo a alguien que te sacó un diente, no, le sacás el diente. Es justo. ¿Qué más justo que eso? Sin embargo, el Señor dice que si te pegan en la mejilla, en vez de pegarle vos en la mejilla, no, el Señor dice que pongas la otra. ¿Te das cuenta que el Señor espera mucho de nosotros? Dice que no resistamos al que es malo, que no devolvamos mal por mal, quiere decir. El Señor espera mucho, mucho de nosotros. Y recién leíamos, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Te das cuenta que siempre pide más el Señor? ¿Te parece que es muy exigente? Él dice inclusive que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero yo os digo, dice en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¡Wow! Eso sí que es mucho. Pero el Señor dice que precisamente el amor es lo que nos distingue de las demás personas. Él continúa diciendo en este pasaje: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mirá la vara que el Señor nos pone, perfectos. No nos tenemos que comparar con el mundo. Ellos hacen eso, saludan a los que los saludan, bendicen a los que los bendicen, nosotros más. El Señor pide más de nosotros. Y a vos capaz que te parezca demasiado. De hecho, a los apóstoles, en más de una ocasión les pareció que el Señor les exigía demasiado. Y también, a veces, se lo hicieron saber. Es demasiado, Señor. Por ejemplo, con el tema del matrimonio. Para los judíos, vos lo sabés, era común divorciarse. Para los hombres judíos. Ellos tenían la idea de que podían divorciarse por cualquier causa, un poco como hoy. Que si algo ya no les gustaba, si se sentían incómodos, bueno, podían divorciarse. Pero el Señor le dice que no, que el matrimonio no se rompe. Que no podemos separar lo que Dios unió. Y en Mateo 19:9 leemos, y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos dijeron, si es así, si así son las cosas, será mejor no casarse. Es demasiado compromiso. El matrimonio es demasiado compromiso, mejor no casarse. Y algo parecido ocurrió con el tema del perdón, que lo leíamos el domingo pasado. En Lucas 17:3 leemos, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es demasiado. Es demasiado. Es lógico perdonar hasta cierto punto, pero todo tiene un límite, dicen los apóstoles. Y leemos en el Evangelio de Mateo que Pedro le preguntó, ¿cuál sería ese límite? Mateo 18:21 dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Contra toda lógica, el Señor pide mucho. Y los discípulos no se sentían capaces de semejante desafío. ¿Cómo perdonar y perdonar y perdonar? Aumentanos la fe. Es demasiado. Y el Señor le dice, no hace falta eso. No hay por qué aumentar la fe. Si tu fe fuera bien chiquitita, como un grano de mostaza, tendrías lo suficiente para hacerlo. Vos, si sos un hijo de Dios, si crees, si tu fe está puesta en el Señor Jesús, entonces tenés lo que se necesita para hacer lo que para los hombres del mundo es imposible. Entonces, el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Podés dar más. Podés dar más. Podés hacer la diferencia. Los discípulos de Cristo no están bajo la ley, ni se conducen por el sentido común como el resto de las personas. Los discípulos de Cristo pueden dar más porque recibieron mucho.
pueden amar como el resto de las personas no pueden, porque han recibido un amor que no pueden comprender. Pueden dar más porque han conocido la gracia, han recibido muchísimo más de lo que se merecen. Y eso los diferencia de los religiosos, de los legalistas, porque los religiosos y legalistas, ellos solo hacen lo que les dicen. Los religiosos y los legalistas hacen lo que les dice la ley, lo que les dicen la tradición, lo que le dicen sus líderes, lo que le dicta el sentido común, pero los discípulos de Cristo siempre pueden dar más. Nunca es demasiado. El Señor Jesús dice que aquellos que hacen solo lo que se les dice, sin demostrar gratitud a Dios ni amor, esas personas son siervos inútiles en el reino de Dios. Vamos a leer Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 19. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dicen más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, vemos que el Señor narra una parábola donde nos muestra a un hombre que es propietario de un pequeño campo, una pequeña hacienda, y tiene un siervo. Vos sabés que la palabra griega de siervo es doulos, que también puede traducirse como esclavo. Y literalmente significa alguien que trabaja obligadamente para otro. Alguien que hace las cosas por obligación. Ahora, tenemos que también entender que el concepto que nosotros tenemos como esclavo no es el mismo que tenían en la cultura de ese tiempo. Porque, bueno, el nivel de pobreza que había en ese entonces no es el mismo que hoy, en esta cultura donde nosotros nos desarrollamos. Y muchas veces los esclavos estaban mejor que los hombres libres, porque los hombres libres, pobres, tenían que trabajar de jornaleros
Y era común que los esclavos estuvieran mejor, que vivieran con más seguridad, más comodidad, porque bueno, el amo le suplía todas las necesidades. Así que acá tenemos a un siervo que cumple con su deber. Dice, ara o apacienta el ganado, ni más ni menos. Y el énfasis está en que lo hacía obligado, sin ningún tipo de entusiasmo o de amor. Y el Señor pregunta a sus discípulos, que probablemente hayan tenido ellos mismos siervos, o por lo menos tuvieron jornaleros. Sabemos que Jacobo, Andrés, Pedro y Juan, o mejor dicho, los hermanos Pedro y Andrés y los hermanos Juan y Jacobo, tuvieron jornaleros. Lo leemos, por ejemplo, en Marcos 1:20, y dice, cuando el Señor los llamó, dice, luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ellos tenían personas que trabajaban por ellos, no por amor, no por gratitud, sino por un sueldo, por dinero. Y el Señor le pregunta, ¿quién de ustedes premiaría, exaltaría a una persona que hace lo que le corresponde porque se lo mandan, que le hacen lo que tienen que hacer y punto, sin ningún tipo de gratitud ni amor? ¿Quién de ustedes honraría a esa persona? ¿Lo sentarían a la mesa? ¿Le servirían la comida a alguien que solamente hizo lo que se le mandó? Y el Señor responde a esas preguntas y dice, pienso que no. Y el Señor dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta es la aplicación de lo que acababa de narrar, la aplicación de la parábola. La aplicación de la parábola es que en el reino de Dios, todo lo que las personas hacen por obligación no merece ninguna exaltación de parte de Dios. El que hace las cosas porque se les manda, el que se le hacen las cosas porque las debe hacer, el que hace las cosas por obligación, debe considerarse ¿qué? Un siervo inútil. Un siervo inútil. El hijo mayor de la parábola, conocida como la del hijo pródigo, es un siervo inútil. Él se quejaba, él dice en Lucas 15:29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahí tenés una persona que hacía las cosas por obligación. Un siervo inútil. El joven rico era un siervo inútil. Mateo 19:16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Decime todo lo que yo tengo que hacer. Mandame. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Siempre el Señor pidiendo más. Y el joven rico dijo, no, eso es demasiado. Un siervo inútil. Y se fue solo.
y triste. ¿Te das cuenta de lo que es un siervo inútil? Y lo contrario a un siervo inútil es un siervo fiel. Como leemos en la parábola de los talentos. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Así que tienes lo que es tuyo. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo: Siervo malo y negligente, siervo inútil. Sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, así se dará el lloro y el crujir de dientes. Los siervos fieles son los que siempre buscan el reino de Dios y su justicia, son los que gozosamente buscan hacer la voluntad de Dios, y nunca es demasiado para servir a su Señor. Los siervos fieles lo aman por sobre todas las cosas y lo demuestran con sus hechos, son los que dan fruto conforme a su capacidad. Algunos dan a 30, otros 60, otros a 100. Dan fruto y el Señor los exalta. En Lucas 12:37 dice: Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga en la segunda vigilia y aunque venga en la tercera, si los hallare, así bienaventurados son aquellos siervos. Qué diferencia, ¿no? El Señor no exalta al siervo inútil, al que hace solo lo que se le manda, al que no da más, al que hace las cosas por obligación. Y inmediatamente después de esta parábola, Lucas narra el episodio de los 10 leprosos que son sanados. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y es muy llamativo porque este acontecimiento ocurrió tiempo atrás, pero Lucas lo menciona ahora porque justamente tiene que ver con la parábola que había contado el Señor. Porque dice que
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. O sea que esto ocurrió apenas comenzado el viaje, el último viaje del Señor hacia Jerusalén. Estaba saliendo de Galilea, entrando a Samaria. Estaba en el límite de esas dos regiones. Y dice que estaba en un pueblo, no se menciona, una aldea, no se menciona cuál. Y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Bueno, es lógico que se pararan de lejos estos hombres, porque les estaba terminantemente prohibido acercarse a menos de 2 metros de las personas sanas. Y si el viento venía a favor de ellos, tenían que estar por lo menos a 20 metros de una persona sana. Y venían 10 hombres leprosos, que también era común, porque los leprosos eran absolutamente marginados de la sociedad. Eran considerados impuros, inmundos. En Levítico 13:45 leemos esto, mirá. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Para los rabinos, el nivel de impureza estaba primero el cuerpo muerto. O sea, si vos tocabas un cuerpo muerto, tenías un grado de impureza muy alto. El segundo nivel era el del leproso. Así que venía después de los muertos el leproso en grado de impureza. Imagínate estos hombres con la cabeza descubierta, los vestidos rasgados, gritando: inmundo, inmundo, para que nadie se acercara. Vivían un infierno. Nadie se acercaba a ellos, entonces era común que se agruparan. Y la lepra lograba algo que realmente, si hubieran estado sanos, nunca hubiera pasado, que era que dejaba atrás todo prejuicio, porque cuando se juntaban los leprosos, no importaban si eran samaritanos, si eran judíos, si eran gentiles, ya se habían terminado para ellos todo tipo de prejuicios. Entonces acá tenemos a 10 leprosos. Sabemos por lo que dice después que uno por lo menos era samaritano. Y empezaron estos hombres, dice, a gritar. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice alzaron la voz, pero es una manera suave de decir que gritaban desesperadamente. Bueno, gritaban en la medida que sus gargantas llenas de llagas les permitían. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le decían Maestro. Reconocían que este hombre tenía mucha autoridad. Y seguramente habían escuchado, su fama había llegado a sus oídos, de que sanaba a los enfermos. Y como te decía, ellos vivían en un infierno. Su vida anterior había quedado completamente atrás. Sus familias, toda su historia. Tal vez algunos hayan tenido incluso buen nivel económico, poder, pero eran leprosos. Completamente marginados de todo. Empobrecidos, enfermos, dolientes, inmundos. Y ahí estaba Jesús como su única y última oportunidad de volver a la vida. Ten misericordia, gritaban en esa situación de desesperanza total. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Bueno,
obviamente con esos gritos llamaron la atención del Señor. Y el Señor hizo algo inusitado, algo que no vimos en otros milagros, porque Él se acercaba a los enfermos, por lo general, incluso a los leprosos, les ponía la mano. No es que tuviera algún tipo de asco o algo hacia los enfermos. Al contrario, vemos por ejemplo en Lucas 5:13, dice, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. O sea, él tocaba a los leprosos, no tenía problemas con acercarse a ellos, pero a estos simplemente les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. No hizo ningún alarde de nada, no dijo palabras impresionantes, simplemente le dijo, bueno, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Les dio una orden. La orden implicaba que ellos, si obedecían, iban a ser sanos. Porque tenían que ir a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los encargados de verificar que un leproso estaba sano. Y si los sacerdotes verificaban eso, el ex leproso era integrado nuevamente a su vida anterior, ante la sociedad y también a la vida religiosa. El Señor les dijo, vayan, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora Lucas cuenta con estas 6 palabras, algo descomunal, un milagro descomunal. Dice, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Te das cuenta de eso? Estos hombres que me gustaría, trato de imaginar lo que pasaría por sus cabezas. ¿Cómo irían estos 10 hombres caminando a ver a los sacerdotes? ¿Qué pasaría por sus cabezas? ¿Qué comentarios harían entre ellos? Y de hecho, de pronto, ven que sus pieles, que estaban blancas, llenas de llagas, se sanan. Sus dolores desaparecen. Se mirarían las manos, se mirarían unos a otros. Lucas no dice nada de eso. A mí me encantaría que esté descrito. ¿Cómo reaccionarían? ¿Empezarían a los gritos? ¿Qué te parece a vos? No lo sabemos. No lo sabemos. Tenían que ir a los sacerdotes. Y los sacerdotes iban a verificar que estos hombres estaban sanos. Esos sacerdotes que se oponían con tanta vehemencia al Señor Jesús, ese examen que tenían que hacer no era una cosa de un momento, no es que lo miraban y decían están sanos. 8 días duraba el examen. Tenían que pasar por un montón de ritos y cosas que ellos sabrían qué hacer, pero esos sacerdotes por 8 días tenían que examinar ese milagro hecho por alguien a quien ellos se oponían y rechazaban. Fíjate cómo el Señor Jesús hace estas cosas, ¿no? Sanó a estos hombres, pero también confrontó a los sacerdotes a que vieran la verdad. Bueno, el asunto es que estos hombres fueron sanados en el camino. Vaya a saber si gritaban de felicidad, si se abrazaban, no sé. Pero sí sabemos lo que nos cuenta Lucas. Entonces,
Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Hasta ese momento, estos 10 hombres actuaban como un grupo uniforme. Vos fíjate que dice que los 10 fueron a llamar la atención a Jesús a los gritos, que los 10 recibieron la orden y la obedecieron, que los 10 se pusieron en camino y que los 10 recibieron sanidad. Hasta ahí todo lo que ocurría era un grupo homogéneo. Pero dice que uno, solo uno, y samaritano, aclara, alguien que no estaba bajo el pacto, solo uno decidió volver. Ahora, si este grupo era tan unido, seguramente que lo que él quiso hacer, de volverse, no fue que se le ocurrió y se volvió solo. Probablemente, solo probablemente, le habrá comentado a los otros, le habrá dicho, tendríamos que volver y dar gracias. Ese que nos sanó es Dios. Lo vamos a ver por lo que hizo. No lo dice la Escritura, estoy imaginando. Pero si Él les invitó a los otros 9 a volverse con Él, quiere decir que los otros 9 no quisieron hacerlo. El hecho concreto es que de los 10, Él solo volvió al Señor. Y volvió sabiendo que Jesús es Dios. Porque dice que volvió glorificando a Dios a gran voz, o sea que nuevamente a los gritos. A los gritos había pedido misericordia, con la garganta enferma. Ahora a los gritos, con la garganta sana, daba gloria a Dios y se postró rostro en tierra a sus pies, en actitud de adoración. Ese samaritano comprendió quién era el que los había sanado. Acordate que todos estaban esperando la venida del Mesías. Y ese samaritano se puso rostro en tierra, en actitud de adoración, dándole gracias. Nadie le pidió eso. Él iba a ir a los sacerdotes, iba a obedecer, tenía que hacerlo para que le reconozcan. No es que estaba desobedeciendo al Señor, pero Él hizo más. Él demostró su amor, demostró su gratitud, y eso era lo que el Señor esperaba. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9, dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El Señor Jesús esperaba de ellos amor y gratitud. Los otros 9 estaban obedeciendo la orden, no tenían ninguna obligación de volverse. Habían recibido lo que querían y ahora cumplían con la orden y seguramente después iban a ir al templo, iban a hacer sacrificios, iban a cumplir con todos los requisitos de la ley
dictan, porque ellos hacían lo que se les manda. Pero este samaritano hizo más por amor. Y en vez de ir al templo construido por manos de hombres, fue el templo verdadero. Aquel que dice Colosenses, en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A expresarle su amor, su gratitud, su adoración. Y el Señor dice, ¿y los otros 9 no? ¿Los otros 9 no? ¿Dónde están? Corriendo a mostrarse delante de los sacerdotes. No tenían necesidad de demostrar gratitud ni amor a Jesús. Ya habían recibido lo que esperaban. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Porque los judíos creían que por el hecho de ser judíos, descendientes de Abraham, ya tenían el favor de Dios. No tenían por qué arrepentirse. No tenían necesidad de salvación, según ellos. Pero este extranjero fue y se postró delante del Señor, reconociendo su deidad. Y escuchó las palabras del Señor. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. 10 hombres fueron sanados, 9 eran como los siervos inútiles, como el siervo inútil de la parábola, que solo hacían lo que se les ordenaba, ni más ni menos, por obligación. Uno solo. Volvió a dar gracias, a adorar, a demostrar amor, más allá de lo que se le pidiera. De los 10, uno solo fue exaltado por Dios. De los 10, uno solo recibió salvación. El Señor espera mucho de vos. Mucho de vos. Espera que le demuestres tu amor, que le demuestres tu gratitud, tu devoción, tu adoración. Lo mismo que hizo este leproso lo espera de vos. No un rato, ni de a ratos. Él espera tu gratitud, tu amor, tu devoción, todos los días de tu vida. Esa es la verdadera adoración. Así lo leemos en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: por lo tanto, hermanos amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. El Señor espera mucho de vos y nunca es demasiado. Nunca es demasiado lo que podemos hacer por Él, porque Él se dio por completo por nosotros. ¿Y sabes qué? Nada vale más la pena que eso. El Señor vale la pena. El Señor es el auténtico tesoro. Nada más valioso que entregarle tu vida a Dios. No hay esperanza más sublime para un discípulo de Cristo
que un día estar frente a Él y escuchar que el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.